Hola, ¿cómo están? Este, ya tenía un ratote que no nos veíamos por acá. Espero que puedan irse conectando. Les recuerdo que vamos a seguir estudiando Abigail. Eh, la sesión pasada habíamos leído del versículo 1 al 13 y esta vez vamos a estar estudiando del 14 al 29. Entonces, les recuerdo que es el primer libro de Samuel, capítulo 25, para que puedan tener su Biblia, su cuaderno, su pluma a la mano y puedan estar listos para el estudio. Entonces, eh, si hay algo que no recuerden, pues vayan a los videos pasados y para que todos podamos estar en el mismo sentido, ¿va? Cuéntame cómo están, cómo les ha ido. Espero que todos estén bien. Sé que ya muchos regresaron a la escuela, si no es que la mayoría. Pero bueno, pues gracias a Dios porque también tenemos el tiempo de seguir estudiando su palabra, ¿no? Y de aprender de él. Entonces, pues vamos a seguir estudiando y para eso pues vamos a empezar orando, ¿va? Eh, um, Nada, espero que ya tengan sus cosas listas. Pues Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque a través de tu palabra tú nos enseñas, tú nos guías, nos ministras aún, tú nos corriges nuestra manera de pensar, de actuar y sobre todo nos permite, Señor, tener un arrepentimiento por ti, por tu gracia, tu misericordia a través de Jesús. Es que nos has llevado, Señor, a poder entender tu palabra y no solo eso, Señor, no solamente tener el conocimiento o poder hablarla, Señor, sino poder ponerla en práctica. Hoy yo te pido que seas tú quien nos guíe, que sea tu Espíritu Santo quien nos hable, quien nos ministre. Tú sabes qué es lo que hay en nuestros corazones y por qué es que este día necesitamos escuchar esta palabra. Yo te doy gracias por cada persona que se está conectando y aún por las que van a ver este estudio después. Gracias porque eh, pues simplemente te necesitamos y es por eso que estamos aquí, Señor, reconociéndolo y agradeciéndote, Señor, porque si no fuera por ti no sabríamos que tendríamos esa necesidad de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, bueno, les comentaba que vamos a empezar a estudiar hoy desde el capítulo 14 hasta el 29, ¿va? Para recordarles, es el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 14. Y dice, primero voy a leer ahorita del 14 al 17. Y dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha zaherido. Rápido en paréntesis, el significado de la palabra zaherido es hacer o decir una cosa para molestar o humillar a una persona. Es ofender a alguien. Y él los ha herido. El 15. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora, pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Para recordar un poquito lo que había... ¿Por qué este hombre se acerca con Abigail para decirle todo eso? Bueno, recordemos que David, al estar en el desierto, se encuentra con estos hombres que son hombres que trabajan para Nabal. Durante un tiempo él está cuidándolos, él está protegiéndolos y llega un momento en el que David se acerca con Nabal a través de esos hombres para decirle que pues ha hecho esto, ¿no? Por ellos, que los ha estado cuidando, que ahora es él quien le pide
que comparta de sus bienes, pues como en agradecimiento a lo que David había estado haciendo por él. Y Nabal se niega, ¿no? Pero no solo eso, sino que es grosero pues con estos hombres. Y es, los hombres de David van con David, le dicen lo que Nabal les había contestado, y David se enoja tanto que decide ir pues a matar a Nabal y a sus hombres, ¿no? Todo lo que Nabal poseía para pues vengarse de lo que Nabal había dicho y de lo que pues la mala acción que había tenido contra él. Entonces por eso que este hombre se acerca con Abigail y le dice, ¿no? Eh, pues reconociendo primero que David sí se había portado buena onda con ellos, ¿no? Que había sido un muro para ellos mientras ellos estaban cuidando de las ovejas. Entonces, pues él reconocía el bien que ellos habían obtenido de David y también reconocía este mal carácter que Nabal tenía, o sea, al grado de decirle, pues, es que nadie puede acercársele, nadie puede hablar con él. Tú ve qué es lo que vas a hacer, porque, pues él también inteligente, ¿no? Este siervo, inteligente porque sabía que su vida corría peligro. Y, pues, como en advertencia, le dice, ¿qué harás? Porque todo mal está contra Nabal y contra su casa, o sea, también esto incluía la vida de Abigail, corría peligro. Eh, y bueno, hasta aquí eso, ¿no? Yo les comentaba anteriormente que yo había trabajado para alguien que al estarle estudiando y leyendo este pasaje de la Biblia, me recordaba muchísimo a ese jefe que yo había tenido en el pasado y realmente me puedo poner en los zapatos de este criado, ¿no? Como lo menciona la Biblia, eh, que se acerca con Abigail para decirles que no nos podemos acercar a él por su forma de ser. Y les digo, me siento identificada con este hombre porque me pasó, o sea, muchas veces yo tenía miedo de acercarme con mi jefe para decirle cualquier cosita, o sea, tan insignificante o tan grave como fuera, ¿no? Pero sí me llegó a pasar muchas veces de que yo tenía miedo y no sabía cómo actuar. Entonces a quien me acercaba era a su secretaria, así como de, ay, fíjate que está pasando esto, qué voy a hacer, ¿no? ¿Cómo le vamos a decir? Etcétera. Entonces, uy, tratar con alguien así como jefe es horrible y no me quiero ni imaginar, digo, estar en los zapatos de Abigail, que era su esposa. Y sí, realmente yo me acuerdo que mi jefe tenía muchos problemas con su esposa, ¿no? Por lo mismo, por su forma de ser y también, pues ella no era una mujer... Mmm, bueno, no nos vamos a meter en esos rollos, ¿no? Porque ahorita no es cuestión de ellos, sino que, pues sí, tenía muchos problemas en su matrimonio y yo de verdad, si como jefe era fatal, no me quiero imaginar como esposo. Y poniéndome en los zapatos de Abigail, pues, ay no, o sea, de verdad que por eso es tan importante que antes de tú tomar la decisión de casarte con alguien, de entrar en una relación de matrimonio con un hombre, con una mujer, le pidas ese discernimiento a Dios de saber elegir a la persona correcta, a la persona que de verdad lo ama, que ama a Dios, que ante todas las cosas, ¿no? Es lo más importante. Entonces, yo mientras leía esta historia no podía dejar de pensar en eso, ¿no? O sea, ¿qué será estar casada con alguien así? Entonces, pues no sé, se los dejo ahí para que también lo vayan meditando mientras vamos estudiando esto. Y una cosa que quiero decirles es que no somos responsables de cómo actúan los demás, pero sí somos responsables de cómo actuamos nosotros ante las situaciones. Y vamos a verlo porque a través de la vida de Abigail podemos aprenderlo. Entonces, versículos 18 y 19 dicen: Entonces Abigail tomó luego 200 panes,
2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasadas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. O sea, no le dijo nada de lo que ella había hecho. O sea, ella actuó, ella le pidió a sus siervos que pusieran todo eso en asnos para llevárselo a David. Y pues en su momento no le comentó a Nabal, pero vamos a ver por qué. En principio, Abigail actuó rápido. O sea, hasta aquí en la misma palabra lo dice, ¿no? Y tomó luego Abigail, o sea, fue algo prácticamente inmediato. O sea, después de haber escuchado lo que su siervo le había dicho, ella actuó. También actuó con sabiduría porque supo qué hacer. O sea, fue de que, ok, está pasando esto, hagamos esto. Pon esto, pon aquello, las ovejas, etcétera, ¿no? Actuó también con prudencia. Y esto es importante porque supo cuándo, cómo, dónde y con quién hablar. O sea, en su momento no habló con Nabal, no le comentó nada porque sabía que él no iba a responder bien. O sea, que al contrario podía ser, si ella le decía esto, podía ser como que él todavía se enojara más, ¿no? Y que actuara todavía peor contra David. Entonces ella actuó prudentemente. Ella decidió mejor ir hacia David y no esperar también a que él llegara y tratar de controlar las cosas ahí, ¿no? Sino actuar rápido, ¿no? Y sabiamente y prudentemente. Y como vemos, su intención realmente era suavizar esta situación, porque pues sabía que su vida corría peligro, y la vida de su esposo y la vida de la gente que trabajaba con ellos. Entonces, fíjense, muchas veces tus papás, tus hermanos, tus amigos, tus maestros, no sé, la gente que está cercana a ti puede actuar de una manera insensata, pero esto no significa que tú vas a actuar igual. O sea, imagínense, Abigail era su esposo y ella no actuó de la misma manera que Nabal. O sea, no fue como que este siervo se acercó con ella para decirle la situación y así como de, ay, pues David está loco, ¿qué le pasa? No sé qué, vamos a prepararnos también nosotros para pelear contra él. O sea, al contrario, ¿no? Fue a encontrarse con él. Y vamos a ver qué fue lo que pasó cuando se acercó hacia David, cuando se encontraron. Dice el versículo 20. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Fíjense, ella fue la que se bajó para acercarse con ellos. O sea, en cuanto los vio, tomó acción. Al final de cuentas, David, Abigail, termina en medio de una situación complicada, ¿no? O sea, ella, como decimos, sin temerla ni de verla, termina entre David y Nabal. O sea, ¿qué necesidad tenía Abigail de estar así? O sea, de exponer su propia vida, ¿no? Porque no sabíamos, bueno, hasta ahorita, hasta este versículo 20, cómo es que David iba a reaccionar. Recordemos que él estaba enojado, que él venía armado, que venía con gente dispuesta para matar. Y otra de las cosas que vemos en este capítulo es que, bueno, en general, no menciona que si Abigail tenía miedo. O sea, no dice como que en algún momento se sintió temerosa, incapaz o dudaba, ¿no? Pero, digo, para haberse bajado y haber ido al encuentro con David, pues tuvo valor, yo me imagino, porque no sé, pensemos, digo, no lo menciona la palabra, pero ponte en su lugar. Ay, a ver, espérenme tantito. Me están llamando. Perdón,
pongámonos en el lugar de Abigail. O sea, ¿cómo, em, cómo te sentirías tú? O sea, estás en una situación en la que tu esposo actuó mal. Ay, a ver. Este, perdón. Están llamando. Este, ¿cómo te sentirías, no? O sea, en la que a lo mejor un tercero actuó mal y otro necio insensato también respondió mal y tú tienes que ser como que la intermediaria o intermediario, ¿no? Entre ellos dos. Ay, perdón, es que me distraje con la llamada. Y no sabes cómo va a reaccionar ni uno ni el otro, pues sí da un poquito de miedo. O sea, sí, yo creo, ¿no? De Abigail fue muy valiente al enfrentarse eh, a David y aún también al haber actuado contra, bueno, no contra Naval, pero sí haber tomado ciertas posesiones y habérselas llevado a David cuando Naval no quería. Entonces, vean, vamos a leer ahora el 21 y el 22. ¿Qué dice? ¿Qué más pasó? Dice, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana, de todo lo que fuera suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Estas eran palabras de David. Y fíjense, probablemente de una situación en la que David la pudo haber dejado así pasar de largo, como de, pues ya, o sea, a lo mejor sí, Naval ya me dijo lo que quiso y yo, aunque yo tuve cuidado de sus hombres, él está actuando mal, pero ya, ¿no? Como que no me importa. David pudo haberlo dejado pasar de lado. Sin embargo, no fue así. O sea, él de esa situación también quiso hacer una batalla, ¿no? Y como, sí, pues ahora vas a ver contra quién te estás enfrentando, ¿no? ¿Y qué más pasó? El 23 dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Abigail se acercó a David con humildad, no tuvo una actitud de amedrentar, ¿no? O de también agredir a David. Muchas veces, y yo me acordaba cuando de pronto pasan videos en Facebook o cosas así, de que la gente se está peleando, por cualquier circunstancia, ¿no? Pero pasan de que, no sé, están dos personas discutiendo y llega un tercero y en lugar de mediar la situación o calmar las cosas, o sea, como que se pone del lado de uno y empiezan a agredir al otro, y tú qué, y no sé qué, ya déjanos. Y luego llega otra persona y bueno, se arma ahí el merequetengue, ¿no? De todo el mundo peleándose. O sea, en lugar de haber calmado la situación, la encienden más. Y Abigail no fue así. O sea, imagínense que David se baja del asno y se encuentra con David y en lugar de haber sido respetuosa, de ser humilde, le hubiera dicho como, ya aquí está todo lo que querías, ya déjanos en paz, ¿por qué quieres ir a matar a mi esposo? ¿Qué te pasa? No sé qué, o sea, ¿qué habría pasado si Abigail hubiera tomado esta actitud? Y no fue así, fíjense, del 24 y el 25, ¿qué más pasó? Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Abigail nuevamente me sorprende porque se dirige a David como mi señor y hacia ella misma como tu sierva. O sea,
con qué humildad se acerca, ¿no? Abigail hacia David. Ella mantiene la calma, le habla respetuosamente, es sincera, humilde, además es directa, o sea, ella a lo que va, ¿no? A la situación que quería resolver. Y también algo que le aplaudo es que no excusa a su esposo, no trata de cubrir el mal que hizo. O sea, no es como de que, ay, no, es que tú fuiste y tú le dijiste y por eso fue que Nabal, o sea, ella reconoce cómo es su esposo y se lo dice, ¿no? Todavía a David. Qué importante es eso. Que no lo haya excusado del mal que había hecho. Su objetivo pues era resolver la situación. Y también, fíjense, en el 24 dice, sobre mí sea el pecado. O sea, ella pues prácticamente se culpa de lo que había pasado porque no había visto a ella a los hombres que David había enviado. Entonces, me sorprende aquí cómo respondió esta Abigail. Y en el 26, ¿qué más pasó? Dice, ahora pues, Señor mío, nuevamente se dirige así hacia David, le dice, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Fíjense, aquí Abigail sabía que había una gran diferencia entre su esposo, entre Nabal y entre David. Es por eso que ella puede acercarse con David a recordarle, ¿no? A ponerle a David sobre la mesa como de, mira, tú puedes ver la situación conforme a Dios la está poniendo. Entonces, ella sabía que había una gran diferencia entre David y entre Nabal. Y era que David tenía un corazón conforme al de Dios. Entonces, el 27, ¿qué más? Y ahora este presente que tu sierva, perdón, y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Pues se refería, ¿no? A los bienes que Abigail había preparado, pues se los da a David. O sea, ella actúa, o más bien hace lo que su esposo hubiera tenido que hacer si él lo hubiera pensado de forma clara, si él hubiera actuado correctamente, ¿no? Y sin embargo, pues es ella la que tiene que ir a presentarse ante David y a llevarle este presente. El 28 dice, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y no sea mal hallado en ti en tus días. Aquí también, ay, es que me sorprende porque Abigail lo que hace es como que dirigir nuevamente a David hacia los planes que Dios tenía para él. O sea, le dice, en el versículo 28 le dice, no tienes que hacer esto. O sea, Dios tiene otras batallas preparadas para ti. No tienes por qué pelear esto. No tienes que gastar tu energía, no tienes que exponer a tus hombres, tus recursos, todo para pelear contra alguien como Nabal. No tienes que tomar venganza contra él, deja que sea Dios quien haga bien por ti. O sea, como que Abigail, de la mente tan o de esos pensamientos tan revueltos, ¿no? Yo quiero pensar que traía David de su enojo, de su ira. Abigail lo redirige hacia Dios, o sea, pon tu mirada en Dios, Él tiene otras cosas para ti, otras batallas, porque recordemos que a David lo estaban persiguiendo, o sea, él todavía le faltaba camino por recorrer y él se estaba exponiendo y estaba exponiendo a sus hombres a pelear contra Nabal. Entonces Abigail es como de, no, no tienes que hacer esto, no es una necesidad. Dios tiene otras batallas para ti. Pelea esas y deja que sea Dios quien trate con Nabal y quien haga bien por ti.
Entonces, digo, qué padre, ¿no? Qué padre que pudiéramos ser como Abigail y que en algún momento nos pudiéramos encontrar con alguien como ella. En el 29, y es para terminar ya con este versículo, dice: aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová, tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Les decía, aquí a David no solamente tenía esta malentendido con Nabal, sino que realmente había alguien que lo estaba persiguiendo, ¿no? Que estaba, que quería acabar con la vida de David. Entonces, las palabras de Abigail es como, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová. Es decir, Abigail aquí le estaba recordando cuál era el cuidado y la protección de Dios para su vida y de los que le sirven a Dios. Y la otra cosa que le estaba recordando es que, y dice, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. La segunda cosa que Abigail estaba recordando es cuál es el destino y cuál es el juicio que tiene Dios para la gente que está en su contra y en contra de sus siervos. Entonces, dos cosas importantes que aquí Abigail le estaba hablando a David. Y para destacar aquí de la actitud de Abigail, ¿no? De su manera de actuar, de su manera de ser, es que a pesar de las circunstancias que Abigail vivía, ¿no? A pesar de su matrimonio tan complicado, ella sabía que su alma estaba segura. Y con esa confianza se podía acercar a David a decirle, pues los planes que Dios tiene para ti son distintos. Y le decían, ¿no? O sea, prácticamente deja que Dios trate con esos nabales. Deja que Dios se haga cargo de esa gente que te ha humillado, que te ha afectado, ¿no? Que te ha juzgado injustamente o malamente. Porque ella estaba segura de dónde estaba su alma. Entonces, tal vez ahora o en el pasado te hayas encontrado con gente como Nabal, con gente en esta misma situación en la que se encontraba David o en la que se encontraba Abigail. Pero recuerda que tu vida y mi vida, gracias a Dios y en su misericordia, están guardados. Tienen un lugar de refugio en Cristo. Y podemos estar confiados en eso, ¿no? O sea, a pesar de que haya gente que a nuestro alrededor quiera eh, humillarnos, quiera tratarnos como Nabal trató a David, como Nabal trataba a Abigail, que aquí no lo menciona, ¿no? Pero realmente Nabal nunca pensó en Abigail, o sea, en su actuar, no pensó en las consecuencias que esto podía tener, no solo para él, sino eh, para su gente y para Abigail, que es su esposa, ¿no? Y se supone que es la mujer que él amaba, o sea, él no pensó en las consecuencias, él no pensó en el daño que esto podía causar para Abigail. Y nuestra vida está bajo el cuidado y bajo la voluntad de Dios, a pesar de los navales que hay a nuestro alrededor, ¿no? Es Dios quien va a tratar con esos navales. Y hay un proverbio que está en el capítulo 11, versículo 21, que vamos a leerlo. Y dice, tarde o temprano el malo será castigado, mas los perfectos de camino le son... Ay, no, perdón, me equivoqué. Otra vez, tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Fíjense. O sea, tarde o temprano, a su tiempo, Dios va a tratar con esa gente.
Y me gustaría mencionarlo porque es algo que leía mientras estudiaba, mientras recopilaba eh, pues información para este estudio. Y lo ponían mucho bajo el contexto de que ciertas mujeres pues viven en un matrimonio difícil, ¿no? Una situación complicada con hombres como Naval. Y decían, es algo, no sé si ahorita alguien de aquí nos esté escuchando que esté casada o casado, eh, pero decían, es que si tú estás en una situación en la que tu vida ya corre un peligro, ¿no? En la que a lo mejor estás viviendo un maltrato y corres un peligro, no estoy tratando, o no estamos tratando de decir con esto de que pues te quedes, ¿no? Así como, no, pues sí, Dios guarda mi vida, como en una situación, pues así sentada, ¿no? En el sillón como de esperar que Dios trate con él, o sea, no, si estás viviendo en una situación de peligro, donde tu vida corre un riesgo, tienes que actuar, tienes que pedir ayuda, tienes que hacer algo para que esta situación cambie. Entonces, sí, nuestra vida, Dios nos da esa paz de que nuestra vida está guardada, de que nuestro corazón aún, Él lo guarda. Sin embargo, bajo estas circunstancias es necesario actuar. Es por eso que quiero mencionarlo. Y Dios a su tiempo juzgará a este tipo de personas como Naval. Y el verdadero reto y con lo que de verdad quisiera que nos quedáramos para terminar este estudio es que sabiendo que Dios tratará con esos navales, asegurémonos de no convertirnos en un naval, porque también podemos estar seguros de que Dios va a tratar con nosotros. Entonces, ese es el verdadero reto de, el verdadero desafío de este estudio, de este día. No te conviertas en un naval, porque Dios tratará contigo. De eso puedes estar seguro, tarde o temprano, y lo dice en su palabra. Lo acabamos de leer. Entonces, eh, si eres joven, si eres grande, a su tiempo. A su tiempo Dios va a tratar contigo. Y aún al contrario, ¿no? Tratemos de cultivar esta misma actitud y de estar preparados, como Abigail lo estuvo en su momento, para resolver situaciones y momentos de crisis de una forma humilde, de siempre, ante cualquier situación, regresar la mirada a Cristo. Entonces, pues es todo por este día. Vamos a seguir estudiando de Abigail porque todavía nos quedan más versículos que leer. Pero por hoy es todo, ¿va? Espero que Dios siga hablando a sus vidas a través de este estudio, de la vida de Abigail, de la vida de David y también de la vida de Nabal. Y pues hasta aquí es todo. Si tienen alguna duda, algún comentario, ya saben que nos la pueden mandar ya sea por mensaje privado, aquí en los comentarios la pueden dejar. Les recuerdo que los estudios los tenemos los lunes y los jueves a las 7:30. Y el sábado 17, creo que sí. Hoy es 15, jueves 17, sí, el 17. Vamos a tener nuestra reunión por Meet. Nuestra reunión de jóvenes por Meet. Entonces, espero se puedan conectar también para que, pues además de que aprendemos de la palabra, pues nos vemos y platicamos un rato. ¿Va? Vamos a orar para terminar. Padre, hoy aprendimos que Señor, nuestra actitud es importante, nuestra manera de vivir es importante, porque tiene consecuencias. Nuestro pecado tiene consecuencias, Señor, y aún a su tiempo tú tratas con los que actúan de una forma injusta, con los que son necios, con los que son perversos. Hoy te pedimos que guardes nuestro corazón de esa maldad, de que, Señor, si hoy tenemos el privilegio de conocerte y de escuchar esto, que también, Señor, tú nos guardes de actuar así,
de no pensar en los demás, de ser egoístas y aún de meter en problemas a otras personas, Señor. Por favor, que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos lleve a tener un espíritu apacible, un espíritu humilde, aún para reconocer cuando hemos hecho las cosas mal, para para no dañar a los demás, Señor, para no tratar de tomar venganza por nuestras propias manos, para no dar mal por mal, Señor, sino al contrario, actuar como Abigail, de forma sencilla, de forma humilde, de forma rápida, sabia y prudente, Señor, porque era una mujer que caminaba eh, bajo tu mano, que se dejaba guiar por ti, que estaba preparada, Señor, para esos momentos. Y aún, Señor, que ella sabía en dónde estaba su alma, dónde estaba su corazón, y estaba en ti. Y de la misma forma se lo pudo recordar a David, Señor. Ayúdanos a ser como ella. Señor, ante las situaciones difíciles, poder ser sabios, poder ser prudentes. Te damos gracias por lo que nos has permitido aprender hoy, por lo que nos has hablado hoy, porque sabemos, Señor, que tenemos un reto, y ese reto es no convertirnos como una bala. Y aún como David, Señor, no actuar de esa misma forma, no ser imprudentes. Muchas gracias por lo que sigues hablando en nuestras vidas, aún por lo que todavía nos falta, Señor, y aún por los demás estudios que tú has estado poniendo a nuestro alcance, Señor, a través de estas herramientas. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Así que por hoy es todo. Espero que estén bien. Cualquier cosa, ya saben, escríbanos, aún si tienen nuestro WhatsApp. Pues con confianza nos pueden escribir, ¿va? Cuídense mucho. Bye.